nombre es Christopher Chamorro, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, del recinto de Guapiles. Estoy estudiando la carrera de Informática Empresarial y hoy les vengo a hablar sobre CSS. Y vamos a hacer algo desde cero prácticamente, o sea, aprender qué es CSS y sus principales funciones, digamos. Esperemos que se... Ok, hoy vamos, en este taller vamos a hablar sobre crear nuestro propio CSS para nuestras páginas web sin depender de otros frameworks como Bootstrap, que ya traen el CSS hecho, y usted nada más utiliza, lo pone en los botones y ya tienen el estilo, ya son responsive, ya son todo lo que trae el framework como tal. Por lo que esta vez vamos a tratar de crear este CSS desde cero sin depender de un framework como es Bootstrap. Entonces, como agenda tenemos el inicio del CSS, que es el DOM de HTML, por si la persona que no conoce, y en qué afecta el CSS al DOM, por qué usar CSS, y por último vamos a ver unos ejemplos de código CSS. Entonces empecemos. El inicio de CSS empezó por la compañía World Wide Web Consortium. Esa se encarga de crear los estándares para que funcione lo que es CSS. Dice que ellos fueron los que crearon este nuevo lenguaje de programación. Hay muchos debates en que si es o no es un lenguaje. Entonces al final cada quien tiene su propia opinión sobre eso, ¿verdad? Como lo dice, es un lenguaje de hojas de estilos especializadas para lenguajes HTML. Entonces dice que CSS nace en 1994 y 1995 por Lie y Booth, que se unieron y para definir lo que hoy conocemos como CSS, ¿verdad? Ok, al principio de 1995 salió lo que fue CSS 1, que en eso lo que podemos ver es que podemos ponerle propiedades o fuentes, cambiar lo que son tipo de letras, el tamaño, el énfasis. También podemos cambiarle lo que son los colores a las letras, a los bordes, fondos o cualquier otros elementos. Eso es lo que nos permite CS1, nada más. Y a otros atributos, a textos más que nada, y alineación de textos, algo muy reducido. Ahora vamos a ver unas imágenes sobre eso. Después, por ahí del 2000, salió lo que es CSS2, que las funciones es crear capas. Antes se tenía todo en una sola capa, ahora ya se puede distinguir en varias capas. Ahora vamos a ver con lo que es Z-index y lo demás. También se ponen lo que son tipos, mediatipos, soporta hojas de estilos de lo que son como audio, video y cosas así. También podemos hacer sombras y otras cosas. Y por último, con lo que se trabaja actualmente, lo que es CS3, que eso lo que viene a hacer es que ya podemos crear animaciones, transiciones o a ciertos objetos. Entonces podemos hacer que un objeto se mueva, podemos crear antes, para poder crear esas funciones que vamos a ver ahora de CSS, se tenía que hacer con Photoshop o se tenía que hacer con aplicaciones Flash, como dice ahí, para poder crear ese tipo de efectos, digamos, en nuestras páginas web. Entonces tenía que pasar por así decirlo, por una producción de audiovisuales o por alguien que tratara una imagen y demás. También podemos ver lo que son el display, que es flex, que eso lo que permite es posicionar en cualquier lugar o que los objetos del HTML, del DOM, se puedan posicionar en cualquier parte o se puedan localizar en la parte de lo que es el documento. Ok, como decía, esto es una imagen de Gmail
por así decirlo, sin CSS. Entonces vean como ven los botones donde dice buscar correo, buscar en la web, o sea, todo es como viejito, ¿verdad? Antiguo. No sé si le han pasado que cuando el internet es muy malo le carga esa página. Eso es porque el CSS, por así decirlo, es un poco pesado, entonces el navegador lo que hace es no cargarlo para poder usted utilizar la página web. Entonces, eso es, por así decirlo, Gmail sin CSS. Y tenemos la contraparte que ya es aplicándole CSS. Entonces, se notan totalmente los cambios, ¿verdad? Y es la misma búsqueda en el mismo correo, en lo mismo. Entonces, aquí podemos ver la importancia de utilizar lo que es CSS en nuestras páginas web, porque le vamos a ver más estilo, vamos a tener que el usuario va a poder ver mejor la página y poder utilizarla a la hora de funcionalidad y etcétera. Bueno, ¿y qué es el DOM de HTML y en qué afecta CSS? Tenemos que el DOM es el modelo de objetos del documento, que en ese caso viene siendo como la estructura con la que está programada HTML. Entonces, el DOM nos define una estructura lógica como debe ir programado nuestra página web. Entonces, para acceder y manipular el DOM, por ejemplo, aquí tenemos un DOM de una página HTML con en un table. Un table es una tabla. Entonces ponemos table. Bueno, al principio está lo que es HTML, tenemos el header, el body. En lo que es el header se pone lo que es el título de la página, lo que sale arriba del buscador, de la pestaña. Ahí se importan lo que es el CSS y se importan otras cosas, como vamos a ver en código ahora. Después en el body declaramos lo que es la tabla, y la tabla también tiene una estructura que sería el body o también el encabezado, que en este caso no viene pero se pone. Después las etiquetas TR, que se refieren como a la fila de cada una, y las otras serían las columnas. Entonces, como podemos ver, eso diría como se ponen, es que no sé cómo explicarle, no traje la diapositiva. Entonces lo que va a hacer es hacer una tabla común y corriente como la hemos visto. Ok, en gráfica, ¿cómo funciona o en qué afecta CSS al DOM de HTML? Entonces tenemos que el navegador carga el HTML, después lo que hace es que parsea el HTML y después carga el CSS. Eso lo que hace es que se parsea el CSS y crea el nuevo DOM con ese CSS. Entonces vean que si nosotros desactivamos el CSS, pasaría directo por la parte de arriba y pasaría lo que pasó con la interfaz de Gmail, que no cargaría esta otra parte que es CSS. Entonces CSS lo que hace es, por así decirlo, modificar el DOM y ponerle estilos, ponerle efectos, ponerle bordes, colores y etcétera, para que pueda funcionar. ¿Por qué usar CSS? Bueno, siento yo que al utilizar CSS hacemos la página más amigable para el usuario, que a la hora de interacción. También tiene muchas propiedades, como podemos ver, la parte de que una página puede ser responsive. Si nosotros usamos CSS, hacemos una página responsive, significa que nosotros hacemos una sola página web que se puede ver desde un navegador, desde una computadora de escritorio, desde una laptop, desde una tableta o desde un celular, y en la misma página HTML se va a adaptar a las dimensiones de cada una, sin necesidad de crear una página nueva para cada uno de los dispositivos. Entonces él solo se adapta al tamaño que corresponde a la página. Bueno, vamos a pasar a la parte de código CSS, que es lo que más nos interesa. Ok, aquí es una página muy sencilla que creé para explicarle cómo sería CSS. Aquí podemos ver, por ejemplo, nuestro menú
con CSS. Eso es CSS. Que se mueva, a la hora que yo paso el mouse, por así decirlo, despliega una barrita que te indica que ahí es donde está cursando donde está el cursor. Y vean lo que pasa si yo quito este CSS. Nos vamos al index y borramos, por así decirlo, la parte que importamos CSS. Ahí está. Nuestro menú desaparece porque nuestro menú estaba hecho, bueno, el CSS era el que le daba forma a nuestro menú. Ahora, ¿qué nos queda? Un montón de puntos que por sí solos, si nosotros lo vemos, no se ve agradable. Y si usted llega a una página así, o sea, no le da confianza de usarla. Entonces, por eso es que venimos a ver CSS. Ok, entremos a lo que es CSS. Eso es el menú, bueno, es el CSS del menú que acabamos de eliminar antes. Por ejemplo, tenemos lo que es el margin, que eso lo que nos dice es que ubique nuestro elemento, que en este caso es lista, en la parte 0 de nuestro HTML. Y el otro, el de abajo, también nos indica que se ponga que quede como en la parte 0, 0 de nuestro HTML, para que empiece a dibujar ese CSS desde ahí. Como podemos ver, estamos utilizando punto lista. Eso se refiere a que estamos usando, por así decirlo, como un objeto. No sé, para las personas que están estudiando info, si alguna vez han escuchado sobre objetos, es algo muy similar. Bueno, yo lo asocio así. Entonces, lo que yo hago es que creo un objeto tipo lista, que le doy mis propiedades que voy a crear, y entonces, ok, cuando me voy al HTML, vean que aquí tengo un componente que le llamo lista. No sé si lo logran ver, o lo hago más grande. ¿Ve? Entonces aquí lo que hago es que le digo a este componente que extienda, por así decirlo, o que tenga las propiedades de mi objeto que tengo en CSS. Entonces le estoy diciendo, agarre todas las propiedades que tiene lista y agréguemelas. Hay dos formas de hacer esta importación, por así decirlo. Está cuando nosotros usamos el class y cuando usamos el ID. Cuando usamos el class, en nuestro CSS tenemos que usar un punto, como este. ¿Qué ponemos? Punto lista. Eso le da a entender a nuestro HTML que lo que vamos a utilizar es un objeto de nuestro CSS que empieza en este caso con un punto. Más adelante vamos a ver el que empieza con el ID. Entonces a bueno, siguiendo viendo propiedades de CSS, le decimos que va a ser overflow. El hiding, que se refiere que no haga un scroll cuando se hace más grande, entonces para no tener que hacer un scroll a la hora de la página. Le decimos que va a tener un border de un píxel, o sea, un borde chiquitito. Y también le decimos un background. El background color lo que viene a hacer es decirle de qué color va a ser nuestro fondo de ese componente. En este caso le estamos diciendo que sea un gris. En este caso le estamos pasando un color en hexadecimal. Entonces el navegador detecta que ese color es este color gris que estamos viendo por aquí. Voy a recargar la página. Ese color que está aquí arribita es ese color hexadecimal que le estamos dando. Hay otras formas de crear colores en HTML. Ahorita lo vamos a ver. También tenemos otros componentes, como por ejemplo el display block, que es que como que aparezca siempre en la página. Si usted le pone el done, creo, no sé cómo se pronunciará sinceramente, soy malo en eso, lo que hace es que el componente no aparece. Ajá. No, la palabra don, lo que hace.
Ajá. Ujú. Ese sí, perdón. Ah, que desaparece, exacto. Entonces, si le ponemos esa propiedad, lo que va a hacer el objeto es no aparecer en nuestro HTML. Entonces, lo que va a estar es invisible hasta el momento que uno lo ponga. Como podemos ver, donde dice ítem, lo que estamos haciendo es creando nuestro objeto ítem y dice tecla numeral texto. Eso lo que vamos a hacer es que en el HTML, como les expliqué, cuando usamos el punto, usamos el class, y cuando usamos el signo de número, usamos el ID. Entonces eso nos ayuda a identificar qué tipo de componente vamos a importar. Entonces, en el ID, aquí vea que ponemos texto. Entonces él lo que va a hacer es traernos, por así decirlo, los atributos que pusimos en el CSS. Bueno, sigamos viendo lo que traje en la página. Podemos, si nosotros queremos utilizar, no sé, una página y queremos poner notas y queremos que se vean como notas de cuaderno, podemos utilizar un CSS y que se vea algo así. Y es algo muy sencillo. Nada más lo que decimos es que creamos un div y le damos ciertas propiedades y él nos dibuja como una hoja de papel. Si nos vamos al código, nos damos cuenta que lo que estamos usando es un div, que lo único que le decimos es que va a ser un papel. Y en nuestro CSS declaramos, por así decirlo, el objeto papel y le damos todas las propiedades. Le decimos que va a ser de un ancho de 400 píxeles, un largo de 400 píxeles, va a tener un margen de 2 y el background de la imagen y el background size, que sería como el tamaño del fondo, y el tipo de familia de letras. Entonces en esta parte de aquí lo que vamos a hacer es escribir el tipo de letra que queremos que se dibuje en nuestro CSS. Ahí podemos cambiar el tipo de letra por cualquier otro, eso no hay ningún problema. Entonces lo único que va a hacer es cambiar el tipo de fuente de letra que tenemos en el CSS. También podemos crear una galería como esta, que cuando yo paso el cursor, él como que se aumenta, por así decirlo, le pones imagen y no sé, ahí ya con otras funciones lo que podemos hacer es que nos lleve a esa imagen, que se haga grande, que le dé las características y lo demás. También podemos hacer, como les decía antes, a veces cuando queríamos utilizar fotos y utilizar algo, tenemos que hacerlo con Photoshop. Ahora podemos hacerlo desde CSS, utilizando filtros. Como por ejemplo, esas imágenes fueron utilizadas con propiedades CSS de filtros. Les voy a enseñar las imágenes originales para que las vean. Esa es la imagen original de la tortuga. Y si nos vamos a nuestro CSS, podemos ver el cambio. Sin tener que utilizar ninguna herramienta de Photoshop, sin tener que utilizar nada, podemos hacer nuestros propios filtros, podemos incluso editar la imagen con ciertas propiedades de CSS. Aquí está. Entonces, ya me perdí. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente es un corazón con unas bolitas que conforme van, por así decirlo, chupando con el corazón va creciendo. Eso es una propiedad por así decirlo, de transformar la imagen e ir haciéndola más grande. Y todo es hecho con CSS, no es un GIF, no es ninguna otra propiedad, es puro CSS y lo único que utilizamos son div en nuestro HTML, que lo que hacemos es editarlo
Por ejemplo, vamos a ver nuestro CSS. ¿Qué pasa si yo, ok, aquí declaro mi objeto corazón? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quito esto? Aquí está. Me vengo al before. Y guardo. Entonces, nuestro corazón desaparece y es un cuadrado. Todos los objetos que nosotros usamos en lo que es informática siempre son cuadrados. No existe nada circular ni nada por el estilo, sino que nosotros lo que hacemos es aplicarle CSS para que nos dé esa forma circular o esa forma de corazón que nosotros queremos. Entonces ven cómo unas propiedades de CSS nos puede ayudar a crear eso. ¿Cómo lo hacemos? Ok, creamos unos objetos que, subobjetos que se llaman before y after, que lo que hacen es como que son hijos de nuestro objeto mayor, que sería corazón. Entonces lo que le vamos a decir es que va a tener un border radius de 50%, que eso lo que va a hacer es crearme la forma circular, al igual que las bolas. Las bolas que estamos utilizando realmente son cuadrados, son cuadrados. Lo único es que le ponemos eso, le ponemos nuestro border radius, que es esta parte de aquí, con un 50%, y entonces él nos genera ese efecto de ser circular. También, por ejemplo, tenemos a la hora de posicionar nuestras bolas, unas están como en cada esquina. Entonces lo que nosotros le decimos es que va a estar en top 10, left 0. Eso significa que de arriba hacia abajo va a estar como 10 píxeles o 10%, y en left en 0. Entonces se posiciona en la pura esquina. Le decimos que va a tener una animación que se llama bola 1, que va a durar 1,05 segundos y va a tener un delay, por así decirlo. O sea, va a ir una bola a los 0 segundos, la otra bola va a empezar a los 0,5, que por aquí está. Ahí está, como pueden ver. Entonces lo que hace es que una de la bola lo que hace es que sale a los 0, la otra sale a los 0,5 segundos, la otra a la 1 segundo, para generar eso como que se ve como que una sale primero que la otra. Le decimos que esta animación va a ser infinita para que se repita y se repita. Y también podemos ver, por ejemplo, la bola 2 tiene el top 10, que sería el posicionamiento del inicio de la página, y en right 0, que significa que va a empezar de la derecha en 0, no como la otra que era en left, que sería la parte de la izquierda. La bola 3 estaría en button 0 y right 0, que sería como la parte derecha en la parte inferior de la página. Por eso es que las posiciones son como en cada esquina, porque nosotros se las estamos dando. Después de eso utilizamos el keyframe, que lo que hace es que le decimos qué tipo de animación es la que vamos a utilizar, y ok, le decimos que haga un translate en las posiciones y las coordenadas que queremos para que las ejecute y vaya haciendo eso como que va hacia el centro. Entonces más o menos ese es el código que estamos usando para generar que nuestras bolitas empiecen en las esquinas y vayan hacia el centro, perdón. Y este otro que vemos aquí es igual que el de las bolas, que lo que hacen es ir al centro, pero en este caso lo que va a hacer es que nuestro corazón vaya aumentando. Entonces eso es muy importante. Esta propiedad lo que nos dice es, ok, róteme el corazón ciertos grados, por así decirlo, para que quede posicionado de la forma que queremos, porque de lo contrario estaría vuelto. Entonces eso es lo que quiere decir. Y por ejemplo, si el corazón está entre nuestro 0 y 3%, entonces escálemelo en 1.1, o sea, hágamelo un 0,1 más grande que el anterior.
y así sucesivamente. Entonces ahí se va viendo cómo nuestro corazón se va creciendo y creciendo, depende del porcentaje que esté. Entonces lo que vamos haciendo es con un esqueleto que vaya aumentando, entonces se va haciendo grande, grande, y con nuestra propiedad del overflow hiding, lo que hace es que por así decirlo, nos quita el scroll y hace que cuando él llegue de tamaño más grande se devuelva otra vez a cero, que es lo que estamos haciendo. Y por último, que traía es una animación de un yin yang que lo que hace es girar y igual formar nuestra esfera, y igual voy a enseñarles el código en HTML para que lo vean. Nuestro yin yang es esto, un div nada más, no tiene nada en HTML, lo único es un div que es un contenedor que va a heredar nuestra clase yin yang que va a estar en nuestro CSS. Que aquí está. Entonces, ¿qué le decimos? Que nuestro yin yang va a tener un ancho de 300 píxeles, un largo de 300 píxeles, un border radius, como lo vimos, de 50% para que tome ese estilo de redondo, un margin de 2M, un box shadow, que es como para crear las sombras que están alrededor, y los demás, realmente algunas no me las sé, entonces se las quedo viendo. Y aquí esas serían nuestras animaciones para que nuestro esas serían nuestras animaciones para que nuestro círculo div empiece a girar. Realmente es algo relativamente sencillo cuando uno lo estudia, y sería casi que todo. ¿De alguna duda? Porque es lo que traje para hoy. Son las 4, creo. ¿Las qué? Ese. Yo le pregunté a un profesor y me dijo que era como para utilizar el navegador, o sea, como para darle la propiedad al navegador. No sé qué tan cierto será. Hay navegadores que no aceptan propiedades de CSS. Entonces, WebKit es para Mozilla, ¿será un juego? Mozilla es propiedad para hacer para Ajá, exacto. Para Mozilla. Sí, eso es lo que me habían explicado, o sea, que hay ciertos que no lo... Como dice, hay ciertas propiedades que no tienen buen soporte en ciertas versiones. Le indicas, por favor, el ID animation no te lo estás usando. Que necesitan los... Ah, el HTML. ¿cuál? La animación. Este. ¿Y por qué le pones el mismo ID a todos? ¿Cómo? Ah, ok. Ese de animación. Eso es para que él haga este efecto. Sí, pero es que, digamos, se supone, es una buena práctica que un ID solo sea como él es solo como para allá, pero está bien, no, es que la animación local. No, es por... No, sí, ajá, pero es que Lo que va es que el ID por hoja de HTML es único. No puedes usar más de un mismo significamiento de animación. Ajá. Varias situaciones. Ok, sí, bueno, la parte de animación, a veces uno se lo hace, por ejemplo, a una etiqueta. Y entonces eso afecta a todas las etiquetas. Entonces cuando lo hice así, porque tenía otras etiquetas dentro del HTML, que si no lo ponía de esa forma, lo que iba a hacer era chocar con el otro CSS.
Entonces lo utilicé con el ID para que no tuvieran interferencias. Tal vez yo te podría ayudar como en ese aspecto, porque es muy importante cómo escribes el CSS en cascada. Entonces siempre tienes que ir de lo más general, a lo más específico, y de esa manera nunca te va a chocar los estilos. Ok. Normalmente vas como de lo más general, que son las clases. Bueno, lo primero son las etiquetas Primero generales. van Porque etiquetas, si en algún momento clases. seleccionas a... ¿Quieren para que queden? Bueno, eso es más que pues una buena práctica. Sí, pero también es bueno para que las personas que vayan a escuchar también puedan entender. Enciéndalo. Perdón, no me enciendo. Es cascada, ¿no? Ujú, Ya dice, de sí. lo más general a lo más específico. Si tú por A o por Y sobreescribes una propiedad, la que esté más abajo tiene más peso. Entonces, por eso es la cascada. Nada más. Sí. Solo como para seguir la buena práctica, tratemos como de que en las hojas de estilo siempre agarremos las etiquetas, que son los tags de HTML de primero, luego vengan las clases, que son los que se llaman por el puntito, y de último los IDs, que son los hashtags. Y de esa manera el código nunca les va a chocar o se les va a afectar de cierta manera los estilos. También ahí entra un tema de especificidad. El ID tiene mucho más peso independientemente de dónde esté que la clase. Sí, yo he visto que lo que hacen es que ponen div, después otro, por ejemplo, la etiqueta UL, la IL, la LI y así para como que... Entonces así también a veces no choca, pero... ¿Alguno tiene otra duda? Si no, sería por el momento. Y no, sería entonces, porque